Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con un tipo de aplicación lineal específico, al cual denominamos formas lineales. No es el único nombre que recibe. ¿Está bien? Ahora vamos a verlo eso con un poco más de calma. ¿En qué consiste esto? De que a cualquier espacio B, ¿está bien?, de dimensión. Jóvenes, este es un espacio, ¿está bien? No es un conjunto. Voy a dejar implícito de que hablamos de un espacio de dimensión finita sobre el cuerpo numérico K. Este K puede ser cualquier cuerpo numérico. En particular en física trabajamos, ya hemos dicho, con los reales y los complejos. Se le puede poner en correspondencia otro espacio. ¿Está bien? Otro espacio. Que se encuentra, y eso es algo importante, en una relación especial con B. Es decir, si nosotros tenemos un espacio, va a haber algún mecanismo por medio del cual vamos a ponerlo en correspondencia con otro espacio que está estrechamente relacionado con B. Este nuevo espacio que nosotros vamos a generar, no, vamos a decir de que su relación es tan estrecha que nos basta definir uno para después poder definir el otro. ¿Está claro? Y van a tener ciertas relaciones específicas. Entonces, para poder introducir este espacio, necesitamos algunas definiciones. Vamos a ver con la primera. Y esta definición es, sí, dígame. Estamos hablando de isoformismo. No estamos hablando, no específicamente de isoformismo. Vamos a verlo dentro de un momento. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. La aplicación F que nos lleva de un espacio lineal al cuerpo numérico. Las aplicaciones que hemos visto anteriormente nos llevaban de un espacio a otro espacio. Todo cuerpo numérico es un espacio lineal. Entonces estamos yendo de un espacio n-dimensional, implícitamente siempre asumimos que es n, a un espacio unidimensional. Esta es la aplicación que estamos definiendo. ¿Está claro? La aplicación que tiene las siguientes propiedades. Vamos a tener nosotros aquí, en todo caso es la siguiente propiedad, lo voy a poner en una sola. Normalmente son dos, pero lo voy a escribir como una sola. Que el f de alfa x más beta y es igual a alfa de fx más beta de fy. Esto para todo alfa y beta que pertenecen al campo numérico, al cuerpo numérico, y x y y que pertenecen al espacio. ¿Está bien? Entonces, si tienen esta propiedad,
se denomina, y aquí viene el conjunto de denominaciones, función lineal sobre B. Con mucha frecuencia en la literatura se encuentra como forma lineal, particularmente es la denominación que yo utilizo más, o funcional lineal. Cualquiera de estas tres denominaciones es válido porque es una función lineal porque mantiene la linealidad. Ya hemos hablado de estas operaciones lineales, multiplicación por un escalar y la adición. Este nombre funcional lineal se utiliza con mayor frecuencia en la teoría de los espacios infinitos, porque los espacios infinitos normalmente son espacios de funciones, espacios funcionales, y por eso se utiliza esa denominación. Sin embargo, para nuestro caso, todas son válidas, todas son equivalentes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Muy bien. Elijamos. Sí, dígame. Siempre va a ser aplicado sobre un cuerpo de los escalares. Siempre va a ser escalares, ¿no? O sea, el cuerpo acá. Este es un cuerpo numérico. Es decir, son números. Por lo tanto, siempre los números forman un espacio unidimensional. Y un espacio unidimensional yo lo puedo representar por simplemente un número. Un espacio unidimensional no tiene dirección. Por lo tanto, un espacio unidimensional es lo que en física habitualmente podemos considerar nosotros escalar. ¿Está claro? Ahora, definitivamente estos son números, ¿está claro? Son cuerpos numéricos y los números siempre los asociamos con escalares. Escalar en física es una magnitud que yo necesito solamente un número para definirla. Y eso es lo que pasa con los espacios unidimensionales. Necesito solamente un número. Un espacio unidimensional es un conjunto que se forma a partir de un solo vector E. Por lo tanto, cualquier vector B es lambda por E. Y para definir este vector solo necesito un número. ¿Está claro? Esa es un poco la idea. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a elegir en este espacio B una base. Esta base va a ser nuestra base habitual, E1, E2, hasta el E sub n. ¿Está bien? Es nuestra base habitual. Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos la base, cualquier vector X se puede expresar en esa base. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a tener que para todo X, voy a tener que X es igual a un X1, E1, más X2, E sub 2, más XN, E sub n. Listo, ya tengo esto. Voy a ponerle este número 1, por si acaso. No, todavía no, disculpe. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí hacemos lo siguiente. Apliquemos la forma lineal F sobre
el vector X. Sobre el vector X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en este caso? Vamos a tener que esta forma lineal, cuando actúa sobre X, nos va a dar, aplicando la linealidad, vamos a tener nosotros lo siguiente. X1, F, E1, más X2, F sobre E2, más xn f sobre en. Entonces tenemos esta forma. En esta forma nosotros vamos a decir lo siguiente. Denotemos la acción que toma o que realiza esta forma lineal sobre los vectores de la base como un WI. Y en este caso, nosotros vamos a poder escribir de que el f de x es igual a x1 omega 1 más x2 omega 2 más xn omega n. Jóvenes, ¿esto está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, entiendo que no hay preguntas. Continuemos. Lo que hemos hecho, hemos representado la forma sobre un vector. Ahora, voy a llevar todo esto al otro lado, simplemente como referencia. Y nosotros tenemos algo, lo siguiente. Los números omega i, porque son números, porque el resultado de una forma lineal nos da un número, los números omega i, solo dependen de la elección de la base. ¿Está bien? Solo dependen de la elección de la base. A ver, voy a, creo, colocar esto mejor de la siguiente manera. Igual a f de i. Es decir, si yo elijo una base, esos están definidos y están definidos para cualquier vector que yo pueda elegir. ¿Está claro? No necesito volverlos a elegir si yo ya tengo la base. ¿Eso qué significa? Lo contrario también es válido. En consecuencia, si vamos a toman n escalares arbitrarios W sub i, donde el i va desde 1 hasta el n, a estos solo les corresponde una y solo una forma lineal. ¿Está claro? Una y solo una forma lineal. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Este caso, ¿no? Pero, o siempre es un
No te escuché muy Es bien. como una definición, no funciona. Claro. La pregunta es si esto es solamente en este caso, ¿no? ¿Es como una definición A ver, esto que solo le corresponde una y solo una forma lineal es algo general? a ver, vamos a ver. Yo tengo la base, la base está definida. He definido una base, ¿está claro? Con esta base yo defino estos vectores. La base, es decir, el valor que me da esto es la forma lineal aplicada sobre la base. ¿Está bien? Entonces, aquí yo tengo estos vectores. Estos vectores son escalares, ¿está claro? Distintos entre sí, arbitrarios. Lógicamente no puedo considerar en principio algunos que se repitan, ya les vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hacemos lo siguiente. Significa que yo puedo, a ver, digamos así, sea x, nuestro vector que es x, 1, más x2 e sub 2 más xn e sub n. Entonces yo tengo este vector. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Consideramos que voy a decirlo así, que el omega 1 es igual a una función de E1. Omega 2 es una función solamente de E2. De la misma forma, omega n es una función solamente de E sub n. Entonces, la misma función. Estos, yo tengo tengo n ecuaciones que me van a permitir definir esta función. ¿Está claro? Entonces, con esto nosotros definimos f. Estas expresiones me tienen que servir para definir f. Puede ser que no lo define en forma explícita, pero sí nos permiten definirlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos f sobre el vector x, vamos a tener justamente esto que está acá. ¿Está bien? Y no para una combinación de números, omega, solo va a haber una f que satisfaga eso. No puede haber otra. En consecuencia, esto que la acción de la forma lineal sobre los vectores de la base nos dan estos coeficientes. Estos coeficientes nos permiten definir una forma lineal de esta manera, de forma general. ¿Está bien? O vamos a verlo mejor así. Creo que esto va a quedar más claro de la siguiente forma. Entonces, definimos f que actúa sobre x como x1, omega 1, más x2, omega 2, más x, n, omega n. Es decir, hemos definido una forma lineal de esta manera. Veamos lo siguiente. F de y va a ser igual. O sea, es decir, tenemos solamente estos números y los vectores. Esto voy a tener y1, omega 1, más y2, omega 2, más yn, omega n. Muy bien, estamos definiendo una función de esta manera. Ahora hagamos lo siguiente. F de alfa x más beta y. Esto va a ser igual a, sumo esto y agrupo, voy a tener alfa x1
más beta y1 por omega 1 más, o sea, estoy tomando esto, ¿está bien? Más alfa x2 más beta y2 omega 2 más alfa xn más beta yn omega n. Esto puedo escribirlo de la siguiente manera. Esto va a ser igual a alfa x1 omega 1 más x2 omega 2 más xn omega n más beta. Aquí tengo, disculpe, acá es y1 omega 1 más y2 omega 2 más yn omega n. Y esto no es otra cosa que alfa f de x más beta f de y. Acabamos de demostrar que si nosotros definimos n números, podemos definir una forma lineal que tiene esta forma. ¿Está claro? Ahora, esto comparándolo con lo anterior, nos lleva a afirmar de que estos omega 1, omega 2, omega n tienen que ser el resultado de aplicar esta forma lineal sobre los vectores de la base. Y con lo cual acabamos de comprobar esta afirmación. Y esta es solamente una, porque es esta combinación de números. Otra combinación de números nos va a dar otra función. ¿Está entendido, jóvenes? Muy bien, entonces, nosotros tenemos ya esta primera relación. Ahora, esto que está acá significa también lo siguiente: lo que acabamos de demostrar, de esta manera, es de que este conjunto de valores, o vamos a verlo mejor así. Vamos a colocar aquí espacio adjunto. Sean las funciones lineales, vamos a decir f, g, que pertenecen, y lo voy a denominar así, a L, B, K. Esto que acabo de escribir es el conjunto de todas las funciones lineales en B sobre K. ¿Está claro? Este es el conjunto, este conjunto que tengo acá es el conjunto de todas las formas, las funciones lineales o las formas lineales que puedo yo generar en B y que nos dan como resultado un número K. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. 1. F más G también pertenece a este espacio, a este conjunto. ¿Por qué? Porque la suma de dos funciones lineales es una función lineal. ¿Está claro? La suma de dos funciones lineales es una función lineal. 2. Alfa por F también pertenece a este conjunto.
¿Está bien? Aquí alfa pertenece al mismo cuerpo numérico. Significa, ¿por qué? Porque si yo multiplico este resultado, sigue perteneciendo a ese resultado. Jóvenes, ¿esto está entendido? Está claro. Muy bien. Entonces, tengo que en este conjunto, puedo definir la suma, como tradicionalmente la conozco, y la multiplicación de un escalar como tradicionalmente la conocemos. Y estas dos operaciones son las operaciones habituales. Y al ser las operaciones habituales, cumplen todas las condiciones para que sea un espacio lineal. Significa que nosotros vamos a tener lo siguiente. En consecuencia, este conjunto L, B, K es un espacio lineal. ¿Está claro? Este es el que se conoce como es el espacio lineal de todas las formas o funciones o funcionales lineales que se pueden definir en B sobre el espacio lineal K. Y a este es al cual nosotros denominamos espacio adjunto. ¿Quedó entendido, jóvenes? Profesor. Sí, dígame. ¿Se le puede llamar a ese spam? El span lineal es un conjunto generado. Si yo tengo un vector 1, vector 2, entonces yo puedo generar un span lineal o un espacio lineal generado, que esto, digámoslo así, es un espacio de 2 dimensiones. En cambio, aquí podemos generar un span, pero para llamarle span necesito definir las bases. Normalmente aquí yo pongo los vectores de la base. ¿Está claro? O los vectores que generan el espacio. Estos no son vectores, este es un espacio y este es un cuerpo numérico. ¿Está bien? No es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, con esto nosotros tenemos de que el conjunto de todas las funciones nos generan un espacio. Aquí creo que me adelanté en algo. Pero no importa. Vamos a ver lo siguiente. Un poco para que esto quede más en orden. Antes de esta definición, voy a poner lo siguiente. Los números omega i, ¿está bien? Son los coeficientes de la forma lineal. Estos coeficientes, es decir, nos definen completamente. Como hemos visto, cuando veíamos aplicaciones, los coeficientes eran parte de una matriz. En este caso también, pero va a ser una matriz unidimensional, columna. ¿Está claro? Entonces esos son los coeficientes, que son los elementos matriciales. Ahora, veamos qué es lo que pasa cuando cambiamos de base. Entonces vamos a decir nosotros que tenemos, y aquí sí, por ejemplo, respondiendo a la pregunta, el espacio lineal generado por estos vectores, lo voy a poner así. Voy a decir que este es el espacio B. Pero este mismo espacio B yo lo puedo generar por otros vectores.
Entonces, esta es una base y esta es otra base. Entonces tenemos dos bases. ¿Qué es lo que pasa con estos coeficientes cuando nosotros cambiamos de base? Aquí hay que tener en cuenta primero lo siguiente. Tenemos que el paso de una base a otra base, ya hemos dicho, se dará por medio de una matriz de cambio de base. Y aquí nosotros tenemos P I prima E sub I. ¿Está claro? Entonces tenemos nosotros, esta es la matriz de cambio de base. Ya sabemos, hemos visto anteriormente. Entonces, una pregunta. Aquí debemos de tener en cuenta lo siguiente. Sea de que el f de un vector x cualquiera es igual a lo siguiente. Aquí vamos a tener x1, omega 1, más x2, omega 2, más xn, omega n. Y aquí voy a decir que f de x va a ser igual a x1', omega 1', más x2', omega 2', más xn', omega n'. Pregunta. ¿Esto es igual a esto? ¿Estas dos líneas tienen que ser iguales o no? ¿Esta línea y esta línea tienen que ser iguales? Claro. Es una misma forma lineal actuando sobre el mismo vector. Nos tienen que dar lo mismo independientemente de la base. ¿Está bien? Nos tienen que dar lo mismo independientemente de la base. Entonces, nosotros debemos de poder establecer una relación entre estos elementos, ¿está bien? Entre estos elementos o estos coeficientes en una base y en otra base. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Bien, entonces, ¿cómo nosotros lo buscamos? Para eso, hacemos lo siguiente. Tenemos que el omega 1' es igual al f que actúa sobre, vamos a ponerle, disculpen, a poner EJ', que actúa sobre el EJ'. Por definición, esto es igual a F que actúa sobre P y, no, aquí vendría a ser J' y E sub I. Y esto, debido a que es una forma lineal, estos son coeficientes, salen, tenemos P y J', F de E sub I. Y esto es igual a P y J', omega I. Esto, jóvenes, ¿quedó claro? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que los coeficientes para cambiar de base, WJ', para pasar de esta WI, yo uso la misma matriz de cambio de base. ¿Está claro?
si yo quiero hacer la transformación inversa, aquí tengo I, esto va a ser igual a P, I, J', omega, J'. Esta, disculpen, esta es la matriz de cambio de base. Es decir, los coeficientes de las formas lineales cambian cuando cambio de base según usando la misma matriz. Cambian junto, ¿está bien? Junto con la base. Por eso es de que a estos elementos son covariantes. Acuérdense, estos X, para transformarse de aquí a acá, usaban la matriz inversa. Por eso eran contravariantes. Mientras que estos elementos usan la misma matriz de cambio de base, pues es covariantes. Varían con la base y estos varían en forma contraria o inversa a la base. ¿Eso está entendido, jóvenes? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Hemos dicho que forman un espacio, ¿está claro? Y aquí he puesto F y G, pero si somos correctos tendríamos que poner F de X, G de X, F de X. Pues solamente he puesto G. Entonces, usamos la notación matricial. Para usar la notación matricial vamos a tener lo siguiente. F de X es igual a X1, omega 1, más X2, omega 2, más Xn, omega n. Nosotros sabemos de que estos X1, X2, Xn podemos representarlos de esta forma. El X podemos expresarlo como un vector así. X1, X2, Xn. Vamos a representar este W o este omega de esta manera. Omega 1, omega 2, hasta omega n. En consecuencia, utilizando estas dos, vamos a decir de que f de x es el resultado de multiplicar W por X. Esto ya estamos hablando matrices, ¿está claro? Esta ya es la notación matricial. Esto es igual a W, omega 1, omega 2, omega n, X1, X2, Xn. Entonces, aquí nosotros tenemos que estos vectores X, el X es un vector columna y los omega son vectores fila. Entonces, este espacio adjunto es el espacio formado por estos vectores. Y como ya hemos dicho anteriormente que el conocer estos números ya nos define la forma, el hecho de conocer los coeficientes en una base dada ya nos están definiendo por completo esta forma. ¿Está claro? Entonces, todo esto es lo que nosotros conocemos el espacio adjunto y esta es la forma en que representamos sus elementos. Sus elementos se representan a partir de conocer cuál es el valor que toma la forma lineal sobre los vectores de la base. ¿Tienen alguna pregunta?
Ahora, ya que tengo este espacio, tengo estos vectores, lógicamente estos vectores están definidos en alguna base. ¿Está bien? Están definidos en alguna base y es parte de nuestra tarea hallar cuál es esa base o cómo podemos relacionar nosotros estas bases entre sí. Bien. A ver. Profesor, una pregunta. Dígame. Ahí en la última fila en azul, usted ha puesto los W con superíndice, ¿no? Ah. No, con subíndice. Gracias. Ese tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Los W son con subíndices. Esa es parte de la notación. Entonces, a estos X son vectores contravariantes. O sea, ¿por qué? Porque sus componentes se expresan de esta manera. Y estos son los vectores covariantes. Sus vectores se expresan de esta manera. Tenemos componentes contravariantes y componentes covariantes. Bien, aquí, para terminar esta parte. ¿Está bien? Para terminar esta parte. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Podemos definir las formas lineales siguientes. Voy a definir una forma lineal a la cual le voy a llamar E sub i. Estas E sub i van a ser tales que cuando actúe, a ver, voy a ponerlo mejor aquí así, E1, E2, E sub n. Lo voy a definir de tal manera que cuando actúe sobre los vectores J, nos van a dar como resultado 0 o 1. 0 si es que nosotros tenemos que el I es diferente del J. Y nos van a dar 1 si es que el I es igual al J. Con I y J que recorren valores de 1, 2 hasta n. Esto es lo que nosotros también denominamos el delta de Kronecker. Delta de Kronecker. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de estos funcionales? Veamos lo siguiente. Apliquemos sobre un vector X. Tenemos E I que actúa sobre X va a ser igual a EI que actúa sobre X1, E1 más X2, E2 más XI, EI más XN, E sub n. Entonces, por la definición de este funcional, nosotros tenemos que esto es 0, 0, 0, 0, 0. Y lo único que nos va a quedar, en este caso, es lo siguiente, que esto es igual a XI. Estos son funcionales que lo que hacen es nos extraen la componente. ¿Está bien? Nos extraen la componente. Entonces, aquí hay una proposición.
que es los funcionales E sub I forman, voy a ponerlo mejor así para mostrar que es un sistema de vectores, una base del espacio, vamos a ponerle L, B, K, y esto le voy a poner un B', ¿está claro? Le voy a poner un B'. Sabemos de que este es el espacio adjunto, ¿está bien? Del espacio, vamos a ponerlo así, adjunto al espacio B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Entonces, para cualquier X se va a cumplir de que, a ver, disculpen, para cualquier F se va a cumplir lo siguiente. Fíjense, F de X es igual a, voy a ponerlo en forma que hemos estado poniendo, más X2, disculpen, omega sub 2 más aquí tenemos xn omega n. Esto va a ser igual. Voy a cambiar los x por esto que está acá. ¿Está aquí? Por esto que está aquí. Al actuar sobre el x nos da eso. Entonces esto es, voy a colocarlo así, omega 1 E1x más omega 2, disculpen, este 1 es arriba, E2x más omega n nx. Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros tenemos. En consecuencia, podemos decir o escribir lo siguiente, que F es igual a omega 1 E1 más omega 2 E2 más omega n E sub n. Porque cuando actúo sobre X, este es el que va a actuar sobre X, los E, y es lo que vamos a tener. ¿Esto está entendido, jóvenes? Esto nos trae una consecuencia que es importante, y es que la dimensión del espacio B es igual a la dimensión del espacio, de su espacio adjunto. Y a esta base es la base adjunta. ¿Quedó claro, jóvenes? Y fíjense, ya de esta manera, esta representación de coordenadas que teníamos ya toma sentido. ¿Está bien? Ya estas son coordenadas de este vector. ¿En qué base? En esta base. Bien, con eso concluimos las definiciones básicas de lo que es espacio adjunto.